Seguimos adelante. En esta oportunidad, Marina Pérez de Cárdenas está con nosotros. Agradezco la gentileza de atender nuestra invitación. Estuvimos revisando hace unos días algunos planteamientos suyos en redes sociales como abogada en derechos humanos, y qué casualidad, han surgido temas importantes relacionados con derechos humanos, adicional a lo que usted hablaba del incremento de penas a menores de edad en Panamá, que es un proyecto de ley que está en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley 539, que propone endurecer sanciones y modificar el régimen de responsabilidad penal en menores, adolescentes, infractores. Pero también quiero comenzar por el tema del planteamiento hecho por la Defensora del Pueblo, que es un derecho humano que los presos, luego de una breve visita a una cárcel en este país, vean los Juegos del Mundial. ¿Qué piensa usted como defensora de los derechos humanos? Bueno, primero, gracias por la invitación y por el espacio para poder conversar de estos temas que usualmente no tienen quizás como el foco que deberían tener y poder aportar como otras narrativas y otras perspectivas a la sociedad y a la ciudadanía. Sobre las declaraciones de la Defensora del Pueblo, yo creo que, bueno, primero que debemos entender que todas las personas tenemos todos los derechos humanos y que eso incluye a personas que son privadas de libertad, que también tienen que estar en ciertas condiciones de garantías, de dignidad, de tener agua, de tener alimentación, de tener esparcimiento y demás. Creo que la forma en que se dieron las declaraciones fue un poco desafortunada y lamentablemente el debate se ha centrado especialmente en si los privados de libertad tienen derecho a ver televisión o no. Yo creo que aquí estamos perdiendo un poquito el foco y más que hablar sobre si tienen derecho a ver televisión o no, creo que nos tendríamos que estar planteando cuáles son los retos y desafíos que tienen las cárceles en Panamá para atender debidamente a esta población de privados de libertad y lograr su reintegración a la sociedad posteriormente cuando salgan, porque eso es parte de lo que debemos trabajar cuando o sea, obviamente todo crimen debe conllevar una sanción, especialmente pues un debido proceso y todo lo demás, pero esa sanción, si es privativa de libertad, también debería ir acompañada de medidas de reintegración y resocialización para que ellos puedan volver a ser ciudadanos productivos, aportar al país y evitar la reincidencia y el debilitamiento como del tejido social, digamos. Sí, licenciada, yo decía, y lo he manifestado en reiteradas ocasiones, que en Panamá no hay ni cadena perpetua ni pena de muerte. Por lo tanto, tenemos un compromiso de, a través del sistema penitenciario en todo el territorio nacional, integrar a ese individuo a la sociedad para que cuando salga de la cárcel lo haga con un cambio de mentalidad. Esto es lo que le llamamos resocializar a esas personas. Pero pareciera que la defensora, comenzando con sus declaraciones desafortunadas o la forma como lo dijo, enfoca el tema de la resocialización en ver televisión. Yo creo que incluso para los propios detenidos, el ver un mundial o ver televisión es secundario frente a los graves problemas que ellos enfrentan dentro de las cárceles de este país, que es lo que debiera enfocarse la Defensora del Pueblo en esa lucha permanente para tratar de que esos hombres y mujeres, repito, estudien, tengan algún grado de distracción, tengan la visita a tiempo, hagan trabajos, se especialicen en algo dentro de los penales, se distraigan la mente y no sea la cárcel una universidad del crimen. O sea, hay otras cosas, ver cómo están en ese hacinamiento constante en algunos pabellones. Todas estas cosas son las que debiera salir a denunciar o a analizar la Defensora del Pueblo, pienso yo. No sé qué piensa usted. Bueno, yo
pienso que seguramente ella también debe estar analizando esas prioridades. La Defensoría del Pueblo tiene una larga trayectoria de trabajar con privados de libertad, tiene una dirección especializada que trabaja con privados de libertad, que ellos están constantemente visitando las cárceles y viendo problemas como digamos más de fondo, ¿no? A veces, bueno, ¿qué te puedo decir? Tú como comunicador social lo sabes, te ponen una cámara enfrente, dices una frase y a veces se puede hasta sacar de contexto. Yo creo que los derechos humanos, algo aquí importante es que no hay uno que pese más que otro, están todos plenamente, digamos, como si fuera una bola de lana, de hilos mezclados y todos tenemos todos los derechos, ¿no? Vuelvo a repetir, incluidos las personas privadas de libertad que tienen derecho como que a hacer esa transición en una forma que sea digna y que realmente les ayude a ellos a salir de la situación que los colocó allí. Yo elijo pensar que ellos también están, y la defensora también está viendo todos esos otros problemas de fondo. Y bueno, nuevamente insisto en que a lo mejor fue una decisión desafortunada elegir hablar solamente de eso, pero yo confío en la trayectoria de la Defensoría y en el trabajo que hacen con los privados de libertad. Licenciada, buenos días. Escuchando su intervención aquí en nuestro informativo, me gustaría identificar o quizás profundizar en ese derecho a la recreación que tienen los reclusos de nuestro país. ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde pueden llegar esos derechos? Bueno, a mí me parece importante que, o sea, va a depender también de las medidas de seguridad que tengas, del espacio que tengas. O sea, el Estado tiene que promover, por ejemplo, que haya espacios de esparcimiento. Yo recuerdo, yo trabajé hace muchos años en la Defensoría del Pueblo y trabajaba con niños, niñas y adolescentes, también el de los centros de custodia y de cumplimiento. Y yo recuerdo conversar con estos chicos, y esto es un poco anecdótico, pero lo uso para mostrar un poco también como la realidad de ese otro lado, ¿no? Y yo recuerdo que un chico me dijo, nosotros visitábamos ese centro de cumplimiento todos los meses, y él me dijo, licenciada, estoy todo el día encerrado y no hago más que pensar en maldad. Entonces, a mí eso en ese momento me prendió el foco y me hizo notar que, bueno, wow, qué importante es poderles dar, no sé, una hora de ejercicio, un rato de sol, como se tienen en todos los centros de penitenciarios de todas. Vamos a hablar de eso, porque no yo no me enfoco ahorita mismo en población de adultos privados de libertad y quisiera como que pudiéramos como conversar también un poquito de ese tema. Y también quería tocarle ya previo a eso el tema del asesinato cometido el lunes contra una mujer, sea fiscal, sea doctora, sea periodista, una mujer por parte de su pareja. Ayer precisamente una juez de garantía imputó cargos por la presunta comisión de los delitos de homicidio doloso y robo y ordenó la detención provisional de Orlando Cuestas por el asesinato de la fiscal Patricia Osa, registrado la noche del pasado lunes en el área de Pueblo Nuevo. Un hombre que tenía un arma, que tenía permiso para portar armas y que utiliza el arma de fuego supuestamente para acabar con la vida de su pareja sentimental. Ahí, mira, el tema de la violencia doméstica es un tema que necesita mucho foco también y mucho espacio de conversación. La violencia doméstica es uno de los delitos de mayor incidencia a nivel nacional. Se estima que aproximadamente una de cada 3 mujeres va a experimentar violencia a manos de su pareja o expareja, que esto es interesante también. Y más o menos el 90% de las denuncias son interpuestas por mujeres. Esto no quiere decir que los hombres no viven violencia doméstica, por supuesto que sí, pero estamos viendo que hay una mayor reincidencia, ya sea por relaciones de poder o otras causales, hacia las mujeres. La violencia, el femicidio, o sea, que es cuando la lamentable fallecimiento que fue asesinada esta mujer por su pareja, lo que nosotros tratamos siempre de mostrar también es que hay señales tempranas en el noviazgo que nos permiten ver que una relación puede convertirse en violenta. Y aprovecho este espacio para hacer un poquito de docencia en eso, porque siempre nos gusta dejar como este mensaje. La violencia no empieza en los golpes. La violencia de la pareja no empieza en los golpes. Empieza en el control de tus acciones. Cuando tu pareja te empieza a controlar, te empieza a decir, no puedes salir vestida de esa forma, no quiero que te relaciones con estas personas,
no quiero que estudies, no quiero que vayas a trabajar, o tú con quién estás hablando, te quiero revisar el celular. Todos esos son mecanismos de control. Y esos mecanismos empiezan en esas cosas, pero siguen escalando. Y en muchas ocasiones terminan en femicidio, como fue en este caso, que estoy segura, por lo que dice la evidencia científica y académica y todo lo que estudiamos y los casos que nosotros mismos revisamos de Fundamorgan, que tendría que haber habido señales tempranas. ¿Qué pasa? Que socialmente normalizamos estas formas de control, de celos excesivos, etcétera, en la pareja, y en muchas ocasiones no sentimos tampoco que tenemos un sistema de soporte, que tenemos un apoyo familiar, social, de amistades, a donde acudir. Entonces, es un problema complejísimo. La violencia doméstica, yo pienso que no recibe la atención que debería recibir, porque ya les digo, los últimos 10 años, si revisan las estadísticas, es el delito número 1 o número 2 de mayor incidencia a nivel nacional. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto, no? Yo me pregunto. Bien, ¿qué estamos haciendo al respecto? Efectivamente. Y evidentemente lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo, no está funcionando. No está funcionando. Pero bueno, vamos al tema del proyecto de ley 539, que está en la Asamblea y que busca endurecer sanciones y modificar régimen de responsabilidad penal para menores, adolescentes e infractores. Este es un tema repetitivo. Recuerdo yo, tengo 38 años de ejercicio periodístico, 40 años de ejercicio periodístico, que cada cierto tiempo retomamos el tema y aumentamos penas. Es cíclico. Sí. No sé cuándo comenzamos o cómo comenzamos y no sé dónde estamos. Exactamente, yo coincido contigo. En estos días me decían que cada vez hay más clamor por endurecer penas y parece que va en escalada, pero yo lo que veo es lo mismo que tú acabas de decir, ¿no? Esto es un tema cíclico. Pronto va a haber penas en el vientre. Cada vez que ocurre, exacto, o sea, hacia eso vamos, hacia detener niños en la cuna. La ley 40 del 99 se crea porque efectivamente se reconoce que la niñez y la adolescencia que entra en conflicto con la ley necesita un régimen penal adolescente, ¿ok? Aquí nadie está diciendo que esto tiene que tener impunidad, que tienen que salir presos, libres, nada de eso, ¿no? O sea, si un menor comete una infracción, debe ser obviamente atendido, procesado y sancionado según lo que dice nuestra norma especializada, que es la ley 40. Esta ley ya fue reformada en el año 2010, precisamente en este clamor de hay que endurecer penas, que lo mismo, este ciclo que llevamos años y décadas metidos en él y que tampoco es ajeno a la región, porque en la región también sucede bastante, ¿no? O sea, cada vez que hay un hecho donde un menor comete un homicidio, hay un como clamor, hay como una frustración ciudadana que surge y que dice, yo no puedo, están escandalizados, yo no puedo creer lo que está sucediendo, o sea, algo hay que hacer, hay que actuar, y la primera respuesta siempre es endurecer penas. Pero la evidencia muestra, y la experiencia y el tiempo, que necesariamente endurecer penas no resuelve el problema de raíz, no resuelve necesariamente el problema de seguridad ciudadana que estamos viviendo, ¿no? Entonces, justo nosotros, pues como grupo, yo formo parte de un grupo que se llama Aliados por la Niñez y la Adolescencia, que somos más de 26 organizaciones de la sociedad civil que trabajamos temas de derechos de la niñez, y de otro grupo que es la Cámara Panameña de Desarrollo Social, que son 122 organizaciones de la sociedad civil. Hemos creado en conjunto un documento técnico y un comunicado público en rechazo a este proyecto de ley. ¿Y por qué estamos rechazando el proyecto de ley? Justo porque sabemos que endurecer, o sea, ya existe un sistema, ya tenemos un sistema de justicia, tenemos centros especializados, tenemos jueces, tenemos recursos, tenemos etcétera. Si eso no está sirviendo del todo, la solución definitivamente no es rebajar la edad de responsabilidad penal adolescente, porque ¿dónde vamos a quedar? En las reformas del 2010 ya se crea ese grupo etario de 12 a 14 que antes no tenía la ley. O sea, antes eras responsable a partir de los 14, ahora nos crean un nuevo grupo en el 2010 de 12 a 14 que reciben medidas reeducativas, y este proyecto de ley inicia en su primer debate, digamos, a rebajarlas más. Es reformado gracias a instituciones y organizaciones que estuvieron allí presentes. Nosotros no fuimos invitados a esas mesas y a esas discusiones, pero estamos muy interesados en participar. Y en segundo debate, ya ha pasado el segundo debate, hay un proyecto que ha mejorado mucho, pero sigue enfocándose
en que para resolver el problema de seguridad ciudadana hay que reducir la edad de responsabilidad penal adolescente y hay que fortalecer las medidas cautelares, incluyendo una detención preventiva que parece que en vez de ser la excepción va a ser la norma. Y esto es preocupante, porque estamos evitando poner el foco donde está realmente el problema. ¿Por qué los jóvenes están cometiendo delitos? Están siendo reclutados por pandillas, cada vez más jóvenes. ¿Y por qué un joven, un adolescente, un niño acude a una pandilla? Es porque probablemente ya está viviendo una situación de abandono, de abuso, de violencia, de explotación, de negligencia, de falta de cariño, de atención, de cuidado y protección de su entorno familiar y del Estado. Entonces, estos niños son súper vulnerables a ser captados por redes delictivas. Y eso que nos dice que el Estado está fallando en su rol de garante de derechos a esta niñez, los está colocando en una situación de vulnerabilidad y el Estado mismo va a castigar más duro a esos chicos que están cometiendo delitos. Ojo, nosotros no estamos diciendo que ellos no deben ser castigados ni sancionados, ni mucho menos. O sea, a nosotros nos preocupa la seguridad ciudadana y somos conscientes que todo castigo debe llevar una sanción. O sea, ahí estamos todos en la misma página. Pero no estamos hablando de lo que realmente importa, que es la prevención. O sea, ¿cómo hacemos para que menos chicos cometan delitos? ¿Qué estamos haciendo precisamente desde que ese niño sale de su casa para la calle, a la escuela, a maternal, luego a prekinder, luego a kinder, luego a escuela primaria, sigue a la secundaria? ¿Qué estamos haciendo como sociedad, como Estado, los gobiernos? Y no me refiero a para que no se malinterprete. Hay equipos interinstitucionales desde el gabinete social trabajando en ese joven, en ese niño, en ese adolescente a través de el deporte, la cultura, los valores, los principios. En el aula de clases se está trabajando en eso con esos muchachos, se está realmente trabajando en el padre o con el padre y la madre de familia o el responsable de ese muchacho, que muchas veces no es ni el papá ni la mamá, sino una tía, una abuela, quizá el padrino, porque a las finales muchos de esos muchachos, al no encontrar familia en esa estructura que no se le puede llamar hogar donde vive, ve a la pandilla como la opción. Refugio. Entonces, ¿es el muchacho el culpable, el responsable? ¿O detrás de ese muchacho hay una historia que no se supo administrar para que él llegara a donde llegó? Marina. Ese es precisamente el punto que estamos tratando de colocar en la conversación, ¿no? O sea, nuevamente no estamos viendo realmente la raíz del problema y justo tú has dado en el clavo cuál es la historia detrás, qué es lo que está pasando. El mes pasado o antepasado se publicó en Panamá un informe del Banco Mundial y de UNICEF que se llama Pobreza Monetaria Infantil. Y este informe nos dice que 7 de cada 10 niños en Panamá viven en pobreza. Esto es una cifra brutal. A mí me roba el sueño, yo no sé cómo, no sé si a los demás les roba el sueño, pero esto es algo que tenemos que conversar. Esta cifra nos dice también que 482.000 niños, niñas y adolescentes que viven en pobreza. Nos dice también que hay 120.000 niños fuera del sistema escolar. ¿Qué está pasando con esos niños? ¿Estamos atendiendo a esos 120.000 niños fuera del sistema para reinsertarlos? ¿Por qué están fuera? ¿Están trabajando en las calles? Yo creo que todos los vemos cuando vamos en nuestros autos, en los semáforos. Cada vez, yo veo, por lo menos, cada vez chicos más jóvenes pidiendo plata, jugando con una pelota para ver si le dan unas monedas, limpiando vidrios, buscándose la vida como sea. Entonces, como Estado, pienso y concuerdo contigo que no es solo cuestión de un gobierno, esto viene de mucho más allá, porque es un problema complejo. La pobreza es un problema muy complejo para trabajar. No estamos quizás hemos empezado a dar los pasos adecuados, pero no logramos atender integralmente el problema. En el año 2022 se creó una ley que fue también como en su momento bastante discutida, que se llama la Ley 285, que crea el Sistema de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Y este sistema justo lo que trata
esa conversación lo que trata es que dejemos, no solo seamos tan represivos, sino porque también en todo el tema de niñez estamos atendiendo a la niñez cuando ya se le ha vulnerado. Por ejemplo, ahora mismo en el año 2024 hubo más de 7.000 chicos que ingresaron en los juzgados, no para ser juzgados, sino por procesos de protección, es decir, porque se le están vulnerando sus derechos y hay que protegerlos como Estado, ¿no? Entonces, esto es preocupante. Lo que nos dice la ley es que tenemos que empezar a poner el foco en prevención. Programas, políticas públicas, por ejemplo, hay que poner una prioridad especial en 0 a 6, porque lo que tú haces y lo que tú inviertes en niñez en los primeros 6 años de su vida es para toda la vida. Y asimismo, lo que dejas de hacer de 0 a 6 también queda toda la vida. Entonces aquí estamos hablando que tenemos problemas de acceso a estimulación temprana, acceso a cuidados, nutrición, temas de nutrición. O sea, si tú no le das de comer adecuadamente, tú no alimentas adecuadamente a un niño pequeño, su cerebro no se puede desarrollar igual que el otro niño que sí está recibiendo todos los nutrientes que necesita. Si además de eso estás en una familia que no recibes la protección, el cariño, sea por las razones que sea porque tienes una mamá, el papá a lo mejor está o no está, tienes un montón de hermanos y tienen que ver cómo sobreviven con el mismo ingreso. Entonces, esto es la verdad que un problema grave. La ley 285 también trata de articular a las instituciones y pone precisamente la idea, el espíritu de esta ley es qué pasa con cada niño, un niño fuera del sistema escolar. Yo como sistema de protección debería poder agarrar a ese niño, entender cuál es su situación y no dejarlo hasta que logro reinsertarlo en la escuela, ver su tema de nutrición, ver cuáles son las carencias en temas de salud, ver qué es lo que está pasando con la familia. Y aquí hay otro tema importante con el que conecto. Nosotros hemos fallado estrepitosamente con la pobreza infantil, porque cuando hay niños en pobreza, también lo que hemos hecho es meterlos en albergue. Entonces, de nuevo, lo que estamos haciendo es, como Estado estamos fallando en nuestro rol de garantes de que los niños tengan derechos. La familia debe ser siempre el primer círculo de protección de la niñez y adolescencia. Si la familia no puede cumplir su rol, no la podemos castigar. Tenemos que ver cómo la fortalecemos para que ellos cumplan su rol. No seguir depositando chicos en albergues o ahora mismo en centros de custodia de cumplimiento con esta ley. Porque también lo que quieren es encerrar a chicos, depositarlos en alguna parte y entonces no estamos resolviendo como que el problema de fondo. Y por último, la ley 285 también tiene un artículo al final, es una ley larguísima, es el artículo 234, que dice que la Asamblea Nacional tiene la obligación de crear una mesa técnica para armonizar todas las leyes que hay de Panamá que hablan de niñez y adolescencia, de acuerdo a los estándares internacionales y de acuerdo al espíritu de la ley de justo de esta ley 285. Esa ley es 2022, ese artículo habla de que lo tiene que hacer 12 meses después, eso no se ha hecho y yo pienso que eso es algo que debería estar priorizando la Asamblea Nacional porque por ley lo tienen que hacer. Ellos lo aprobaron además y pasa que hay un montón de leyes y hay algunas que son como contrarias entre sí. Entonces, en vez de inventar una ley para meter a los chicos más jóvenes en centros penitenciarios, allí vayan yo escucho por ahí que se mueran todos, todas esas cosas horribles que se escuchan, tendríamos que estar pensando en cómo hacemos para que no lleguen a delinquir y para que no lleguen a los centros de custodia de cumplimiento. Señores, una reflexión. ¿Algún diputado de estos que están detrás de este proyecto de ley está pensando en que hay niños, no estoy hablando de adultos o de jóvenes de 16, 17 años, que son maltratados, que son abusados, que incluso producto de lo que ven en casa ya están consumiendo drogas y que no tienen la atención emocional ni nada de eso? Son conscientes los que están en la asamblea intentando aprobar esta ley que los niños están creciendo sin ningún tipo de orientación sobre principios, normas, las consecuencias, sobre valores. ¿Son conscientes de que ese niño está creciendo en ese ambiente de pobreza, de exclusión social, señoras y señores, de que viven en comunidades con muy pocas oportunidades o nulas oportunidades, donde
no se puede caminar porque ese barrio, esa comunidad lo controla la pandilla y muchas veces se convierten forzados, obligados en mulitas para llevar droga de un lado al otro porque son niños. Son conscientes de que les dan incluso como juego un arma de fuego desde que tienen 6, 7, 8 años. Son conscientes de que muchos jóvenes terminan involucrándose en la pandilla. ¿Por qué? Porque sienten un aparente cariño y amor. Son aceptados, son protegidos, pero por conveniencia, evidentemente. ¿Estos diputados son conscientes de lo que estoy diciendo? Señores, conozco países donde el fracaso escolar, ¿saben qué se hace? Se busca al muchacho hasta debajo de las piedras para ayudarlo a salir de esa situación. Pero el muchacho aquí, cuando fracasa, siente que no tiene futuro y es señalado. Entonces tenemos que ver la forma. Oye, este muchacho le está yendo mal en la escuela, hay que ayudarlo. Exacto. Reforzar el conocimiento que no logró tener y que lo llevó a fracasar. Y las situaciones por las que fracasó. Porque muchas veces también ese muchacho va a la escuela con hambre, con el estómago vacío. ¿Quién puede estudiar y aprender con el estómago vacío? Ese muchacho va a la escuela lleno de moretones debajo de ese uniforme por los golpes que recibe en la casa, por los gritos que escucha del padre pegándole a la madre o viceversa. ¿Qué muchacho tiene ganas de estudiar viendo ese escenario, señoras y señores? Y sufren de ansiedad, frustración, rechazo, humillación. Son experiencias difíciles que deben ser tratadas por el sistema, por el Estado panameño. Entonces, no vayamos por el lado exclusivamente de castigar antes de entrar a revisar aspectos como los que yo acabo de mencionar y vayamos más hacia la educación, hacia el apoyo familiar, hacia incentivar a los muchachos al deporte, a la cultura, al arte, la música. Trabajemos en la salud mental de estos muchachos, démosle oportunidades reales y busquemos adultos que sirvan de guía para estos muchachos. Esa es la reflexión antes de entrar a más castigo, porque, señoras y señores, lo que estamos provocando con eso no es nada bueno al futuro adulto. Así de sencillo, licenciada Marina. Totalmente de acuerdo. Y aquí yo quisiera también dejar como dos mensajes fundamentales. El primero es que invertir, cuando un Estado invierte en niñez y adolescencia, es la decisión más estratégica y más importante que podemos tomar. Obviamente tenemos que hablar de infraestructura, tenemos que hablar de un montón de cosas, pero invertir en niñez y adolescencia es estratégico. Y en este momento tenemos una población de más de 600,000 niños de 0 a 6 años que necesitan ser atendidos, intervenidos con políticas, con programas, con recursos, lo que sea necesario para, si queremos en 20 años, empezar a ver un Panamá diferente. Y mi otro mensaje también es que no podemos hablar de seguridad ciudadana sin tomar en cuenta todos estos aspectos que también hemos conversado. Y la niñez y la adolescencia no puede convertirse en el chivo expiatorio de la crisis de seguridad que parece que estamos experimentando en este momento. Así que mi invitación es básicamente a conversar de esta perspectiva también. Nosotros estamos interesados, somos más de 100 organizaciones de la sociedad civil que estamos rechazando el proyecto, pero estamos interesados en conversar, en construir y demás al respecto. Gracias, licenciada Marina Pérez, por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos. Y tenemos yo quiero dejar una interrogante al aire.
¿por qué no nos sentamos a revisar las penas de los corruptos y aumentar las penas a los que se roban la plata del Estado panameño? Duplicar las penas, ser más severos, aprobar leyes que vayan en contra de los corruptos. En esa dirección es que debemos ir, señoras y señores, pero no, miren en lo que estamos pensando, en aumentar penas para los niños. Revisemos eso con cabeza fría. Gracias. Sigo por acá con Milagros González.